¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien en esta ocasión. Quiero interrumpir un poco los videos que tenía para mostrar, porque hace poco un comentario me decía, ¿no? Lo mismo que hemos hablado, ¿no? De que Jesucristo no tuvo un creador o un padre, un Dios, ¿no? Y yo pues sí le planteé, ¿no? Que de hecho he planteado muchas cosas y este tema genera muchos conflictos. Realmente es complicado y es muy difícil a veces despertar a un testigo de Jehová, pero también es muy difícil despertar a un ex testigo de Jehová. Si crees que has despertado ex testigo de Jehová, es difícil. Todos estamos de cierta manera dormidos dentro de este sistema y en un licuado de enseñanzas, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo bases bíblicas para decir que Jesucristo, ¿no? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por ejemplo, aquí Apocalipsis 1.1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que Dios le dio, ¿verdad? Vemos ahí claramente ese por un lado. Por el otro, un texto súper contundente, y es Hechos de Apóstoles 17:31, que dice, porque ha fijado un día en que se propone juzgar la tierra habitada con justicia por un varón a quien ha nombrado. ¿Quién nombró a ese varón? ¿Quién es ese varón? Ese varón es el Señor Jesucristo. ¿Quién lo nombró? Su Padre. Dice, y ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haberle resucitado de entre los muertos. ¿Quién transfirió la vida de Jesucristo a la matriz de María? ¿Quién lo hizo? Y aquí como vemos en Gálatas, también podemos ver aquí, Gálatas 1.1, dice Pablo, apóstol, ni de parte de hombres ni mediante algún hombre, sino mediante Jesucristo, y Dios el Padre, que lo levantó de entre los muertos. Esto es muy claro. He hablado con algunos testigos y son muy necios en su postura. Y he hablado con otros ex testigos y son muy necios en su postura. A veces dicen, ya desperté, desengaño, no, no han despertado, no es tan sencillo despertar. Hay muchos, pero a veces, muchas veces queremos, como les digo, que nos regalen los oídos, ¿no? Y yo no estoy diciendo que yo tenga la verdad, pero simplemente la Biblia sí dice esto. Y eso es lo que yo quiero aclarar, ¿no? ¿Quién lo resucitó de entre los muertos si él había ya muerto? ¿Quién lo levantó? Aparte, la vida de Jesucristo tuvo un fin y la de Dios no tiene fin. La de Dios Padre no tiene fin. No podía haber muerto. Dios el Creador no puede ser muerto, no puede haber sido muerto, ni humillado. Ya ven que a Jesucristo lo escupieron, lo abofetearon. Eso no podría ser el Creador, porque Él es el Todopoderoso. El Hijo se dio por todos nosotros. Entonces, bueno, ellos son algunos de los temas. También tenemos Mateo 11:25. Mateo 11:25. Mateo. Estaba en Marcos. Fíjense que también es impactante, ¿no? Mateo 11:25 dice, en aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo, te alabo públicamente, Padre. Nunca dijo, yo me alabo públicamente. Y cuando dijo, Padre nuestro, ¿no? Que estás en los cielos, nunca dijo, me oro a mí mismo, ¿no? No se oraba a él mismo. Y muy bueno, vamos a detallar esto, ¿no? En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo, te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios e intelectuales y las has revelado a los pequeñuelos. Y luego dicen, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo, y a cualquiera quien el Hijo quiera revelarlo. O sea, vemos todo esto, cómo se desarrolla. También tenemos incluso Hebreos 1.1. Son muy sencillos estos textos de comprender, solamente hay que abrir un poco la mente. Fíjense, Dios, que hace mucho tiempo habló, en muchas ocasiones y de muchas maneras a nuestros antepasados, por medio de los profetas, al fin de estos días nos ha hablado por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas, y mediante el cual hizo los sistemas de cosas, mediante el cual los hizo. Pero ¿quién lo autorizó? ¿Quién autorizó que él fuera el hacedor de las cosas? ¿Y quién lo nombró heredero?
¿Quién lo nombró heredero? O sea, hay muchas preguntas, ¿no?, que nos podemos plantear. También igual aquí Mateo 20. Mateo 20:23, se les dijo: de cierto beberán mi copa, pero esto de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es cosa mía darlo, no es cosa mía darlo, sino que pertenece a aquellos para quien ha sido preparado por mi Padre. O sea, él no se mandaba solo, él no se manda solo. De hecho, dice Corintios 11, ¿no? 11:3, que Dios es cabeza de Cristo. Entonces aquí también igual en Juan, o sea, aunque está claro, ¿no?, que también en Juan 10, Juan 20, aquí donde Tomás le dice, en contestación Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. O sea, yo no estoy, ojo, yo no estoy diciendo que Jesucristo no sea Dios, no, hay que malentender. También a esta persona le tuve que decir así que me recordó mucho a los testigos de Jehová porque enredó las cosas. Nos hablábamos de los primogénitos, de que es el primogénito de toda la creación, Jesucristo, y él luego empezó a enredar con lo que ya después más adelante se dio, de que por ejemplo tomó la primogenitura Jacob, pero el primogénito era Esaú. O sea, eso ya lo tergiversó. Así como el verso le dije, me recuerdas mucho a los testigos de Jehová porque das razonamientos aparentemente sólidos o bases contundentes, pero te estás desviando del punto y yo ya lo capté. Yo ya capté eso, ¿no? Que esa persona me quería envolver con otras cosas, así como hacen los testigos, porque son buenos para eso. Yo le dije, entonces te pareces mucho a ellos, mucho ojo con eso, ¿no? Porque muchas veces, como dicen, no soportan a los testigos o las enseñanzas, pero siguen las mismas actitudes y ahí es difícil, ¿no? Y le dije, no me enredes con eso. Eso de lo de los primogénitos fueron decisiones que se tomaron más adelante, de que el primogénito era el que se había elegido. Pero ahí dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación, de toda. Antes que el sol, antes que nosotros, antes que los animales. Entonces ahí vemos como, yo no estoy diciendo que no sea Dios, pero es diferente esto, ¿no? Por ejemplo, aquí en Juan 20:17, antes de que se me olvide, por si al final se me olvida, Jesucristo es Dios, Hijo de Dios. Juan 20:17 dice: Jesús le dijo: deja de colgarte de mí, porque todavía no he ascendido al Padre, pero ponte en camino a mis hermanos y diles: asciendo a mi Padre y Padre de ustedes, y a mi Dios y Dios de ustedes. Pero yo entiendo que, como dice también segundo los Corintios 4:4, entre quienes el Dios de este sistema de cosas ha cegado la mente de los incrédulos, para que no pasen la iluminación de las gloriosas buenas nuevas acerca del Cristo Jesús. O sea, por eso como que esto queda ¿cómo se puede decir? Como que se borra, ¿no? Esto que yo estoy diciendo, y solamente vas al punto a que te regalen los oídos o cosas así, ¿no? Pero son situaciones, sí, oportunas, ¿no? Tan solo también aquí tenemos Juan 17:3, que es muy claro, y lo voy a leer aquí de la Reina Valera. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí los distingue claramente, ¿no? Déjenme ver cómo dice la católica. Juan 17:3 dice: y la vida eterna consiste en conocerte a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo. O sea, los distingue, a quien tú enviaste. Ahí está muy claro, o sea. También, por ejemplo, tenemos Juan 7:17. Juan 7:17 dice: el que habla por sí mismo. No. Juan 7:16. Jesús a su vez les contestó y dijo: lo que yo enseño no es mío, sino que pertenece a aquel que me ha enviado. Ahí está muy claro, ¿no? Y hay muchos, es una infinidad, no terminaría. Por ejemplo, aquí dice en el 8:28, por lo tanto Jesús dijo: una vez que hayan alzado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy ese, y que no hago nada por mi propia iniciativa. O sea, Dios no puede ser hombre. Dios no es hombre. Y el Dios Padre, que hago, dice, y que no hago nada por mi propia iniciativa, sino que hablo estas cosas así como el Padre me ha enseñado. Está clarísimo, ¿no? O sea, no hay ninguna, incluso los apóstoles sabían, como le dijo Simón Pedro, ¿no?, a Cristo: tú eres el Hijo de Dios. Así de sencillo, nada más. Por ejemplo, Efesios 1:3. Los apóstoles también sabían eso. Aquí como Pablo, ¿no? Y Pedro. Efesios
Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya nos está clarísimo, clarísimo, no hay ningún margen de duda ni nada, ¿no? Y bueno, se enredan mucho con el texto de... Déjenme lo leo de aquí. Y hay ocasiones que sí hizo falta, porque no se han detectado, hay textos que dicen, dijo mi señora, mi señor, dijo mi señora, mi señor, no tenían que ponerle cuando era Yahvé y cuando era Jesucristo, porque eso ha confundido y tergiversado las cosas. Yo estoy seguro que el texto que tanto usan está tergiversado. Por ejemplo, aquí donde dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que sí, que era y que ha de venir, el todopoderoso, porque lleva su apellido. En este caso, si hablamos de Jehová, que a muchos de ustedes digo que les repudia el nombre, pero también debes de tener un discernimiento, ¿no? Si no quiere decir que no has cambiado, ¿no? O sea, tienes que ser respetuoso, ¿no? De las creencias de los demás. Y yo lo soy, solamente estoy externando este punto de vista, ¿no? Entonces, si aquí dijera Jehová o Yahvé, sería muy diferente, porque ahí se identificaría quién es el que está diciendo todo esto. Y va a haber un sinfín de dudas, pero yo quisiera que me mostraran 30 textos, porque yo podría mostrar más. Pero yo quisiera que si van a utilizar de Apocalipsis 1.8 alguien de ustedes para rebatir lo que es una constante y una constante, manéjenme 30 textos, pero bien explicados. Y hasta estaría bien que, como les digo, en un video, ¿no? En un video se hiciera todo esto. Y vean aquí, ¿no? O sea, y aquí termina diciendo, ¿no? Todo esto. Que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Aquí tenía que decir, dice Yahvé. Y también en el otro se confunde, ¿no? En el del Arcángel Miguel. Pero bueno, son otros temas que no quisiera ya indagar más, ¿no? Pero sí, si aquí dijera Yahvé, todo se aclararía. Pero a ver, como este texto, muéstrenme otros 30, donde diga que Jesucristo es el Todopoderoso. Otro texto como este. 30 textos como este, porque yo sí podría mostrar, ahorita mostré algunos, pero no daría tiempo para mostrar todos los de dan la evidencia, ¿no? Y es más, otra pregunta que lanzo así, ¿no? Al aire. ¿Qué harías si Jesucristo viniera y te dijera que Él tiene a su Dios y Padre, a su Creador? ¿Qué le dirías? ¿Le dirías que esté equivocado o que lea bien la Biblia? Ese es un punto de vista también importante. Y por ejemplo, primero los Corintios, ¿no? Ya sabemos. 15, ¿no? Aquí sobre todo, ¿no? Dice enseguida, el fin, cuando Él entrega el reino a su Dios y Padre. O sea, Jesucristo le va a entregar el reino a su Dios y Padre. Él es el camino, ¿no? Para llegar al Padre. Si no dijera, ya llegaron a mí. No dijera que Él es el camino para llegar al Padre. Es un punto de vista también, ¿no? Dice, Él le entrega el reino a su Dios y Padre. O sea, Jesucristo le entrega el reino a su Dios y Padre cuando haya reducido a nada todo gobierno y toda autoridad y poder hasta que Dios haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Como el último enemigo, la muerte debe ser reducida a nada, porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Dios, el Padre, le sujetó a Dios Hijo todas las cosas debajo de sus pies, mas cuando dice que todas las cosas han sido sujetas, es evidente que eso es con excepción de aquel que le sujetó todas las cosas, obviamente, porque está en su cabeza. Entonces, pero cuando todas las cosas le hayan sido sujetadas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas para con todos. En ese momento Jesucristo deja de ser intermediario. Ya lo he manejado, ¿no? Pero sí quería, ya es muy tedioso a veces hablar de este tema, pero sí quería tratarlo porque sí hay gente que veo que se sale de la religión y empieza a adoptar otras posturas. Y eso de lo de Juan 1.8 y de que Jesucristo es el Dios Todopoderoso ha generado muchos conflictos. Pero no, acuérdense muy bien de lo que les digo, ¿no? O sea, ya como todos lo dicen, es una bomba, se expandió y se expandió, ya todo el mundo piensa así. Por eso es muy difícil hacer despertar a un testigo, pero también muy difícil también hacer despertar a un ex testigo. Bueno, ambos están en el mismo nivel. Es complicado, solamente hay que meter un poco de raciocinio y no creer que porque a veces una enseñanza de la Watchtower, que no es de la Watchtower, las enseñanzas de la Watchtower son como la generación traslapada, pero ya no quiero enredar en eso porque me van a querer cambiar, ¿no? El tema, desviar de esto, ¿no? Entonces, no, tampoco se trata de eso. No hay enseñanzas que son falsas de las religiones, pero hay enseñanzas que enseñan las religiones y son bíblicas. O sea, es como una malteada de enseñanzas y por eso la gente está así. Yo pues trato de ayudarles a hacer ver, ¿no? Pero al final cada quien
toma la decisión que crea, no porque a veces coincida con los mormones o con los testigos, quiere decir que estoy de su lado, simplemente coincido, no es que coincida, sino es que están basando una enseñanza en la Biblia y eso es lo correcto. Y les digo, acuérdense de esto, ¿no? Jesucristo es Dios, Hijo de Dios.